Trabajar las energías del mes de mayo. En este horóscopo, a partir del lunes 27 de abril hasta el domingo 3 de mayo, vamos a tener la bienvenida del quinto mes 2026. Es un mes que marca mucho la diferencia por varias razones. Una de ellas, ya tenemos de pleno a Urano en el signo de Géminis, haciendo unos aspectos muy armónicos con Venus. Y de otra parte, mayo es un mes que nos ofrece dos lunas llenas. Es decir, que el día viernes, 1 de mayo, vamos a tener una primera luna llena que se va a dar en el signo de Escorpio, Sol a 11 grados de Tauro y Luna a 11 grados de Escorpio. Y el día 31 de mayo, a final de mes, volvemos a tener otra luna llena en el eje Géminis-Sagitario. ¿Qué pasa en estos meses, sobre todo en este mes de mayo, que le vamos a dar la bienvenida ahora con dos lunas llenas? Pues el énfasis predominante es muchos cambios. Cuando un mes viene acompañado de luna llena al inicio y luna llena al final, ya nos está diciendo que es un mes de cierres, de avances, de ir un poco más rápido. Urano, si ya entró a Géminis, pues está haciendo lo suyo también. Es un mes que nos conecta mucho con la energía de valores, con la energía de cimientos, con la energía también de merecimiento. Y por eso, como es usual, pues vale la pena reunirnos todos los sábados por las mañanas para mirar cómo es la astrología psicológica para cada uno de los signos a partir de este lunes 27 hasta el domingo 3 de mayo, teniendo en cuenta que vamos a tener la apertura este viernes, primera luna llena que nos invita a transformaciones, primera luna llena que nos invita a desapegos, primera luna llena que nos invita a revisar cuáles son aquellas carencias, cuáles son aquellos puntos que nosotros debemos, en este caso, considerar antes de que el zodiaco y los planetas sigan avanzando en el circo de lo que ofrece el 2026. Pues bien, ustedes saben que la astrología psicológica que trabajamos los días sábados es para que nos genere un punto de referencia, para quedarnos con un mensaje, ¿verdad? Que nos sirva a los signos ascendentes, de preferencia que podamos conectar con esta energía del signo ascendente. Después lo sugiero que ustedes puedan ver su signo solar. Y de últimas, el signo lunar, dado que la luna pues tiene unos movimientos mucho más acelerados, entonces tanto como evaluar las energías para un rango de una semana pues es demasiado corto. Temas interesantes, estamos cerrando el mes de abril. Empezamos a cerrar, nos queda lunes 27, martes, miércoles, jueves, 4 días del mes de abril y ya para el día viernes 1 de mayo vamos a estar recibiendo mes, obviamente con unas energías distintas. El sol sigue todavía en Tauro, fortaleciendo un poco más los proyectos, lo que nosotros queremos hacer. Y a mí me llama mucho la atención los meses que tienen dos lunas llenas. Casi siempre los meses que traen dos lunas llenas, una al inicio y otra al final, son meses donde nosotros podemos acelerar muchas cosas, son meses que nos ayudan. Yo le llamo a estos meses meses que catapultan, ¿sabes? Hace como el efecto de catapultarnos hacia donde nosotros queremos desde el día 1, muy el viernes 1 de mayo, y justo cerrando el 31 de mayo, otra luna llena que se da en el eje Sagitario que nos invita al renacimiento. ¿Qué pasa con estas dos lunas llenas que ofrece el mes de mayo? Nos ofrece ser conscientes a principios de mes, o sea, esta semana no necesitamos que llegue el día viernes 1 de mayo, podemos empezar a percibir estas energías que se van formando, sobre todo todos aquellos que tenemos la luna en Escorpio, pues entonces somos los primeros, con esta luna llena en Escorpio, somos los primeros al paredón, los primeros en lista que está llamando el universo del zodiaco a decir, bueno, ¿cuáles son aquellos temas que nosotros debemos todavía nutrirnos para generar un reciclaje, para generar un punto de avance en la vida? ¿Qué es lo que todavía nos hace ruido por allá, muy de manera introspectiva, muy en nosotros? ¿Y cómo podemos aterrizarlo en algo que sea fructífero? Por eso la luna está en caída, porque recordemos esto, que cuando se forma una luna llena en el signo de Escorpio, la nomenclatura, en este caso la terminología que nosotros utilizamos desde la astrología psicológica es que es una luna caída. Este término de esta luna llena en Escorpio, que es una luna en caída, pues su nombre lo dice.
Una luna en caída nos invita a que nos esforcemos más, porque la luna conecta con las necesidades básicas, con el sueño, con la comida, con la forma de sentir. La luna nos conecta mucho con qué me gusta y qué no me gusta, qué necesito yo. Cada vez que nosotros decimos yo necesito un par de zapatos, yo necesito una pareja, yo necesito algo que tú necesites, algo que tú quieras, algo que la luna demande, porque la luna necesita. Una palabra en la que me encanta conectar mucho la luna es la palabra necesidad. Cuando la luna se llena en el signo de Escorpio, como va a pasar ahora abriendo este mes de mayo, pues es una luna que cae al vacío, es una luna que se cae en el vacío escorpiano. Claro, no es una zona cómoda para la luna es contención, la luna es amamantar, la luna es cariño, la luna es abrazo, la luna es ternura. La luna es todo lo que nosotros podemos conectar con lo bello, con la protección, con la seguridad, con lo cadente, al caerse en el signo de Escorpio, es decir, en los brazos de los planetas que rigen a Escorpio, de una parte Marte y de otra parte Plutón, pues es un signo agresivo. Escorpio es un signo agresivo, Escorpio es un signo demandante, Escorpio es un signo que nunca se llena. Me encanta esto de Escorpio, que es el vacío. Entonces su mismo nombre lo está diciendo. Si es el vacío, pues no puede estar lleno por algo, porque si está lleno por algo, dejaría de ser vacío. Luego entonces se requiere ese espacio vacío en nuestra vida. Por eso siempre cuando un planeta pasa por Escorpio o cuando tenemos un aspecto o un eclipse o cualquier planeta está atravesando por esos 30 grados de Escorpio, se hace una invitación a soltar, se hace una invitación al reciclaje, a lo que desprendemos, se hace una invitación al vacío, es una invitación a no agarrarnos de nada. Por eso es lo oculto, por eso es lo misterioso, por eso también Escorpio rige estas partes difíciles de poder comprender. No hay razones, pero sí hay mucho sentir, sí hay mucha energía. Escorpio es un signo que prefiere sentir, ¿verdad? Antes que comprender qué es lo que está sintiendo. Entonces la luna ofrece un panorama turbulento cuando está allí. ¿A qué nos invita el sol de otra parte que está en el signo de Tauro? A aprender a llevar luz a esas zonas oscuras. Esto es bellísimo porque si comprendemos un poquito la dinámica astronómica de cómo se forma una luna llena, pues una luna llena no es otra cosa más que recibe, ¿verdad? Recibe todos los rayos del sol y los proyecta hacia la tierra. Entonces es algo que nos ayuda a iluminar, es como el faro, es esa lucecita donde nosotros podemos decir, aquí en esta área de mi vida hace falta luz, en esta área de mi vida debo aprender a sacar del inconsciente estos temas que me atormentan. Escorpio es el signo de lo que me atormenta, de la queja, del reclamo, de lo que no me cuadra. Por eso también podemos, una luna llena en Escorpio también puedo permitirme sufrir. Y esto de permitirme sufrir, pues es lo que la luna nos cuenta en este signo, ¿no? Que el sufrimiento es algo que depende mucho de nosotros, de cómo nosotros estamos interpretando las imágenes y de qué valor nosotros le damos también a esas sombras, a esa oscuridad, porque le podemos dar tanto valor, le podemos dar tanto énfasis que pues la vida coopera con eso, la vida nos lo hace sentir y literal. Empezamos a ver esas sombras y empezamos a ver esos reflejos en nuestro entorno que nos confirma que en efecto la realidad es como yo creía o como yo temía que podía llegar a ocurrir. No es una luna fácil. Por eso esta semana es muy movida y en general el mes de mayo pues ofrece un panorama de apertura. Este viernes 1 de mayo ya nos está invitando a estar como muy conscientes de esto, ¿no? Pues muy bien, sean ustedes bienvenidos. Un abrazo para todos los que están aquí conmigo hoy sábado 25 de abril para darle apertura a lo que será este lunes 27 y cómo se va a estar comportando las energías para cada uno de los signos del zodiaco. Recuerden que este es un horóscopo de astrología psicológica, hablamos de insight, hablamos de mensajes que nos sirvan y que nos nutran para cada uno de los ascendentes, ¿verdad? Siempre utilizando la energía y siempre utilizando el conocimiento con esa visión, con esa vista, con ese tenerlo en cuenta, lejos de me gusta hacer estas aclaraciones para los mensajes que me han dejado por allí, lejos de pronto de utilizar
el conocimiento para predicciones o cosas así, sino de qué más yo puedo ser partícipe de esto. Pues muy bien, yo creo que podemos empezar compartiendo el mandala. Vamos a compartir el mandala de esta semana, cómo se acomoda. Y mientras tanto que ustedes también lo puedan ver por acá, vamos a ver algunas imágenes. Voy a hablar algunas generalidades que me parece importante tener en cuenta, ¿verdad? Tenemos aquí, a ver, tenemos aquí varias cosas. Primero, recibimos la semana, el sol sigue estando en el signo de Tauro. Esto va a seguir ocurriendo esta semana desde el lunes 27 hasta el domingo 3 de mayo. Les contaba que estos primeros 4 días, pues también vamos a tener todo el desplazamiento de planetas a través del signo de Aries. Todavía la zona Aries sigue bastante movida. Creo que es uno de los signos también que va a estar como en mucha contención y en mucho resultado. Esa es la parte positiva, que Aries venía como con mucho fuego, o viene mejor, como con mucho fuego. Y ahora la ventaja que ofrece este panorama con esta luna llena, pues es de empezar como a aterrizar muchas cosas. Observen para el día jueves, para más o menos amanecer jueves en la noche, viernes en la mañana, ya vamos a tener la luna en el signo de Escorpio. ¿Sí? Esto va a ocurrir a 11 grados, o sea que también hasta cabalístico que tengamos una luna llena a 11 grados en el signo de Escorpio. 11-11, ustedes saben que los 11 pues nos invitan a hacer un trabajo también de introspección, los 11 nos invitan a hacer un trabajo espiritual, cualquiera que sea la manera de nosotros expresar la espiritualidad, creo que es el mejor momento de hacerlo con esta lunación. No necesitamos esperar hasta que llegue el día viernes, ¿no? Recordemos que tratándose de lo intenso de esta luna llena que se tendrá, pues yo creo que desde el día martes, más o menos 28, día miércoles 29, ya podemos empezar a sentir este efecto, ¿no? A conectar como con este colectivo de lo que ofrece esta luna llena. Específicamente, va a estar influenciando mucho en las personas que sean de signo Escorpio, ascendentes Escorpio o personas que tengan o tengamos la luna en Escorpio. O sea que hay harto material que vamos a estar trabajando y muy intenso. Una luna en Escorpio promete que es un mes de mayo bastante intenso. Además, justo se da el primero, o sea, de bienvenida de mes 5. Y como les mencionaba, se estará cerrando el mes de mayo con otra luna que luego haremos otro live hablando acerca de esta luna de Sagitario con la que se cerrará el día 31 de mayo. Recuerden, es un mes que vamos a tener 2 lunas llenas. Esto ya está diciendo, va a ser un mes intenso. Luna llena significa que se aceleran los procesos. Luna llena significa que hay temas de recursos que van a estar muy movidos de manera colectiva. Ahora, tengamos en cuenta que ya está de plano, aquí lo voy a encerrar, ya tenemos a Urano a 0 grados en el signo de Géminis, ya entró la semana pasada, el jueves, viernes 25, 26, entró ayer, antes lleva 2 días apenas Urano de pleno en el signo de Géminis, entonces es un horóscopo interesante, es un horóscopo que nos va a dejar muchas recomendaciones y mucho trabajo también de introspección. Entonces, temas importantes. Vamos a empezar con el signo de Aries, pero antes voy a colocar las fechas que serán, en este caso, más enfocados o vamos a ir viendo los 3 tips para cada uno de los signos con un enfoque psicológico y cuáles son como los puntos de mayor aterrizaje que podemos tener en esta línea. Uno, viendo el planeta regente y dos, enfocándonos mucho en la luna llena, ¿verdad? Esta luna llena que se da en el signo de Escorpio, parece que esto me quedó un poquito, vamos a hacerla más bonita porque ustedes saben que la luna llena pues lo merece también. Luna llena, en este caso, va a ser un horóscopo del 1 de mayo, que esto hace mucha referencia a partir del lunes 27 hasta el 3 de mayo. Vamos a tomar la fracción de Aries, ¿verdad? Vamos a tomar esta fracción de Aries. ¿Qué ofrece para Aries esta semana del lunes 27 hasta el domingo 3 de mayo?
Tres tips, tres cosas que debes saber las personas de signo Aries, ascendentes, soles y lunas. Esta luna llena se está dando en tu casa 8, la casa de los reciclajes, la casa de los donde nosotros descomponemos los temas que ya no sirven. Aprovecha, Aries, esta luna llena que te invita a decir qué pasa y qué no pasa, qué debo aprender a filtrar, a qué áreas de mi vida debo aprender a llevar luz. Eso es lo que pide. Segundo tip, clave, supremamente clave para Aries, recibiendo este mes de mayo, pues su planeta se ubica a 16 grados de su propio signo. Es la máxima, el máximo punto de fuerza que puede ejercer Marte en Aries. Esto en relación a la lunación que se está teniendo y en relación al aspecto tenso que hace hacia Júpiter. Es importante también que Aries solucione temas del ayer. Marte y Júpiter son dos planetas o dos energías que le ofrecen a Aries un escenario de muévete en un área no conocida. Entonces, Aries, tienes como desafío esta semana para recibir esta luna llena y este mes de mayo es hacer un trabajo de introspección en el tema de la familia. ¿Cuáles son los temas del ayer que tanto te preocupan y que valdría la pena descomponerlos, situarlos? Tip número 3 para Aries. Aprovecha, Aries, que esta semana todavía tienes el sol ahí en tu casa 2. Si el sol está en la casa 2, la energía para Aries les está diciendo que hay muchas opciones o hay muchas maneras de obtener lo que se quiere. Recordemos que un sol alumbrando tu casa 2 hace una invitación a mirar diferente quizás la manera del valor, qué relación tengo con el dinero, Aries, cuál es la relación que de ahora en adelante quiero empezar a contagiarme con el papel moneda. El sol en la casa 2 le está diciendo a Aries, aprovecha este momento para materializar, para darle valor, para aterrizar incluso temas un poco más de introspección que ustedes puedan realizar a través del vínculo con los valores, del trabajo, de lo que gano, de lo que gasto. Es como ser más consciente de la relación con la economía. Sin embargo, todos estos aspectos que estamos viendo, la parte más fluida que tiene Aries, pues no deja de ser, obviamente, la luna llena que vamos a tener en este 1 de mayo. Si la luna llena se da en el signo de Escorpio, recordemos que Escorpio es un signo regido por Marte y Marte en este momento está iniciando el zodiaco. Cuando Marte está en el signo de Aries, le está diciendo a Aries que están empezando una nueva vuelta, están empezando un nuevo círculo que terminará hasta dentro de 2 años. Luego entonces ya nos está diciendo esta luna llena que si no hacemos una depuración o típicas aspectos o alquimias de la casa 8, que es darle muerte y transformación a temas que ya no deben ir, pues difícilmente vamos a lograr esa carrera de 2 años, porque Marte va a volver a llegar a ese grado de exaltación de ustedes, a 15 grados o 16 grados de Aries, hasta dentro de 2 años adelante. Creo que en este momento Aries es un signo que tiene el sartén por el mango. Creo que Aries es un signo que la vida lo está invitando a que se exija, a que apueste, a que crea un poco más en sus propias ideas. Y Aries, obviamente, la vida o el universo le está diciendo, tú eres el que debe ir a la cabeza, tú debes hacerlo primero. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a ser el dueño de tu propia arquitectura, de tu propio castillo, no? O fácilmente podríamos utilizar el arquetipo del emperador que nos conecta mucho con la energía de Aries en decir, este es mi trono. ¿Cómo quieres, Aries, ascendentes, soles y lunas, que sea ese trono? ¿Qué habrá de pronto que soltar y qué habrá de pronto que enterrar? ¿Cuál será el muerto que pide esta luna llena que ilumina en Escorpio en la casa 8? Porque una luna llena se encarga de eso, de iluminar. Iluminar una parte de mi vida que antes yo no podía ver con la misma claridad que ahora sí. Entonces, la luna llena en Escorpio, aunque sean muy temerosas, muy miedosas, abriendo mes, pues le está diciendo a Aries, mira esto que está aquí que no nos está dejando avanzar. Esa es la ventaja, porque Escorpio es un signo oscuro, Escorpio es un signo oculto. El hecho de que se forme una luna allí le permite a Aries ver, visualizar cuáles son las áreas donde se está frenando o cuáles son las áreas donde podría tener una mejor resonancia y a lo mejor no lo tiene tan claro. Esto siento que es muy positivo, ¿verdad? ¿Quiénes son de signo Aries, ascendentes, soles o lunas que podamos tener aquí en el público?
Aprovecho para decirles a los nuevos suscriptores del canal de YouTube, bienvenidos también por su bonita energía, por sus comentarios, bienvenidos también a estos espacios. Les decía al inicio del programa que por lo general nos ubicamos o nos damos cita los días sábados para estar mirando online en vivo los temas de la semana, de cómo se acomoda la semana, ¿verdad? ¿Cómo viene este tema? Quise tomar como referencia la luna llena, porque la vamos a tener ya, se va a dar en esta semana, en unos lugares del planeta será el día jueves, para otros será el día viernes al amanecer, pero incluye dentro del tramo de antes del domingo 3. Entonces debemos preparar también ciertas energías para este tema de Tauro. Bueno, para este tema de la luna llena. Vamos para Tauro. Bueno, Tauro es un signo que este lunes 27 hasta el domingo 3, pues son grandes protagonistas. Tauro está esperando como que llegue el arsenal de planetas. ¿Cuáles son los 3 tips que debe manejar Tauro esta semana? Número 1, Tauro, sé consciente de que tu planeta regente Venus ya salió de ahí. Ahora Venus se ubica en tu casa 2, que es el tema del dinero, como que ahora es momento de aterrizar también el valor financiero, como que poner más el ojo allí. Y el Sol está haciendo un punto reflejo a través de tu propia identidad que puedes utilizar. Esto es maravilloso para Tauro, que se puede utilizar parte de mi yo y que se debe además utilizar parte de la esencia para manifestar temas en la economía. Tip número 2, la luna llena para Tauro, ¿qué le está diciendo? Pues si la luna llena en Escorpio se está dando en tu casa 7, hay cosas que debes ver del otro, Tauro. A lo mejor te estás aferrando a hacer las cosas a tu manera, a tu estilo, a como tiene que ser. Esta luna llena te invita a que observes en casa 7, en el otro, con qué persona te puedes aliar, con qué persona te puedes asociar. Sí, solos podemos, Tauro, pero esta luna llena en Escorpio del 1 de mayo te está diciendo, y si miras y lo haces en junta con otra persona, ¿no queda más fácil? Tip número 3 para Tauro, súper valiosísima esta información. Urano, que es el planeta que estuvo modificando los últimos 7 años una cantidad de cosas, separándolos, casándolos, etcétera, divorciándolos, cambiándolos de país, mil cosas, ahora se ubica en el mundo financiero. El hecho de tener a Urano en tu casa 2 te está diciendo que vale la pena renovar la manera y la creencia que tenemos acerca del dinero y de los valores. Creo que ahí debe hacer un gran insight esta semana Tauro en cómo se relaciona con el otro, luna llena en la casa 7. Sin embargo, Urano en Géminis con esta Venus también que se ocupa mucho de los temas financieros en la casa 2, es un momento también de hacerlo más grupal. Géminis no es un signo que lo haga tan individual. Géminis es un signo que le gustan mucho los duales. Los hermanos, los amigos, los vecinos, los de alrededor, cómo podemos apalancarnos, ¿no? Entonces, Tauro es momento de generar quizás un poco más, abrir un poquito más el campo de amistades, abrirte más a los otros. A veces como que Tauro se queda ahí un poquito como esperando a ver qué pasa y ahorita Urano está diciendo no, hay que colocar las brasas y hay que colocar la acción en la palabra y en la comunicación, hacerlo distinto y soltar aquellas creencias que de pronto decíamos antes se hacía así, ahora esta información dice, bueno, pues hay que verlo de otra manera. Otro tema que me parece, aparte de, tengamos en cuenta que si la luna se llena en el signo de Escorpio, pues es un punto reflejo para Tauro de conectar con mis carencias, ¿sí? ¿Dónde estoy siendo carente? ¿Dónde me debo alimentar un poquito mejor? ¿Dónde quizás estoy siendo, por qué no decirlo, exagerado? Recordemos que la luna llena en Escorpio tiende también a dar un tinte de drama. Entonces puede a veces verse como que la situación es demasiado terrible. A veces no es tan así, pero podemos llegar a verla de esa manera, ¿no? O no verla. Más que verla, de pronto es más sentirla, quizás es la palabra correcta. Hay tauros dentro de los presentes, dentro de los que están aquí en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube, algunos que sean de signo sol ascendente Tauro, que además están cumpliendo años, ¿no? También cabe resaltar que están en su momento, están en su retorno solar, la vida les está ofreciendo un panorama distinto. Creo que esto estaba positivo para Tauro desde esa mirada. Vamos para Géminis. Géminis,
Tres tips que debes conocer para esta semana a partir del lunes 27 hasta el domingo 3 de mayo con luna llena. ¿Dónde te va a dar la luna llena? La luna llena te corresponde en la casa 6. Géminis, cambios en el tema de cómo me administro día con día. La luna llena en Escorpio está diciendo, observa estos vacíos, observa estos espacios oscuros que de manera cotidiana a veces por el afán, por los temas del día a día, pues no se están viendo, no se están mirando y por ahí hay una fuga. Esta luna llena del 1 de mayo te viene a mostrar temas también de cuidado, temas de nutrición, Géminis, cómo te estás alimentando. A veces Géminis queda como ahí en el aire, ¿no? Y no es como tan consciente de cómo te estás nutriendo. Quizás una luna llena que más hable de salud para Géminis este 1 de mayo es eso. ¿Cómo me estoy nutriendo y de qué me estoy nutriendo? Tip número 2. Pues Géminis, tú acabas de tener a Urano, acabas de recibir a la gran transformación, al gran upgrade, esta software que es Urano en tu signo. Para todos aquellos ascendentes, soles y lunas, es momento de renovación, es momento de entregarse al cambio constante y permanente. Yo creo que uno de los mejores momentos también que está pasando Géminis es la visita de Venus. Tip número 3. Si Venus ya está en tu signo en compañía de Urano, pues esto se vuelve una bancorna, donde también es un excelente momento para cambiar físicamente, ¿no, Géminis? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Qué te hace sentir más cómodo contigo mismo? Vale la pena revisar eso, ¿no? De pronto el cabello, de pronto la forma de vestir, de pronto la forma de maquillarte, ¿sí? Si eres una mujer, Sol, ascendente, Venus, en este caso Géminis o tienes allí a la luna, el signo lunar Géminis. Entonces es un momento como de entrar también en esos nuevos cambios, en esa nueva identidad, es lo que está pidiendo. Sin temor a equivocarme, pues esta semana del 27 hasta el domingo 3, Géminis es uno de los signos más tocados, más activos y yo creo que con mayor responsabilidad acerca de las creencias, llamémosle así, porque de por sí la casa 6 es muy movida. Tener una luna llena allí en la casa 6 ya hay una invitación de fondo a que se fijen mucho más en su cotidianidad. Eso ya dice mucho. Eso ya los pone en una luna en Escorpio, en movimiento, en algo muy visceral. Y de otra parte, pues recordemos que Venus también es la belleza, es como me siento cómodo, me siento cómoda y también como me quiero proyectar ante los demás. Entonces, es un momento bien afín o una semana para que logren integrar todo lo que ustedes han venido construyendo de manera mental, internamente, con sus creencias, con su vida, con su pasado, y empezar a darle forma en la autenticidad del yo actual. Claramente este Urano, esta invitación, esta luna llena, tu planeta regente que es Mercurio, ahora está todavía en el signo de Aries, en la casa 11. Entonces todos estos puntos hablan es de cambio, de mirar, analizar, mover, trasladar algo que no le queda difícil a Géminis. Géminis es un signo que le encanta estar en mil cosas. Entonces no le viene mal. No es una semana como tan tensa. Si hay ascendentes, soles o luna Géminis, creo que aquí lo podemos ver marcado o ustedes también lo pueden comentar acá. A los que están en Instagram, en TikTok, podemos mirar un poquitico más a fondo esto y ahí les va a quedar como un poco más marcado. Bueno, vamos a mirar cómo se ocupan las energías. Para el signo que sigue, quiero aprovechar a hacer una pequeña pausa, invitarlos al taller que vamos a estar en este caso compartiendo de manera online. Vamos a tener un taller, esto va a ser en 15 días, de hoy, sábado 25, será en 15 días, estaremos el día 9 de mayo, desarrollando un taller que lo quise titular Antes, Durante y Después de los 50. ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Cómo es la influencia de Quirón? Prepararnos para el día 19 de junio con las herramientas, con las terapias, cómo debemos trabajar si estamos en este rango de edades, antes de los 50, durante los 50 o después de los 50, que es lo que está llamando Alista Quirón. Entonces aquí ustedes pueden ver la publicidad, encuentran también en mis redes sociales toda la información acerca de este gran taller, de este gran evento que vamos a llevar a cabo.
Sé que les va a encantar. Yo por aquí les voy a compartir para que ustedes lo puedan ver. A los que me están preguntando, por aquí exactamente. Aquí lo tienen ustedes, ahí lo podemos ver. Esto va a ser online en vivo. Si de pronto estás en otro lugar, estás en México o estás aquí en la Florida, o si de pronto estás en otro sitio, estás en Colombia, no alcanzas de pronto tampoco a conectar con la información, puedes buscar en las redes sociales y ahí les va a aparecer, bueno, algo le pasó a esto. Mm, A ver si me deja compartir acá en imagen. Creo que se volvió blanco. Ahora sí está un poco mejor. Acá. Hay una etapa en nuestra vida que ya no podemos seguir siendo los mismos, en los que ya no podemos seguir siendo igual. Hay momentos en la vida que nos está diciendo hacer otras cosas, descubrir otras cosas dentro de nosotros, empezar y cambiar creencias y hacer algo con lo que hemos vivido. De eso se trata Quirón en Tauro, que lo vamos a tener de cumpleaños ahora en junio. Por eso quise hacer este taller en el mes de mayo, para que tengamos este tiempo de preparación, ¿no? Antes, durante y después de los 50, ¿a qué nos invita, no? ¿Qué nos convoca Quirón? ¿Cómo trabajarlo en nuestras cartas? ¿Cómo poderlo hacer un poco más vivido? ¿Cómo le podemos dar también vida y resonancia a lo que ha sido nuestro ayer, nuestro hoy y obviamente que tenga una coherencia con nuestra forma de ver hacia el futuro o la filosofía que tengamos? Entonces, aquí lo vamos a poder conectar con las cartas de cada uno de ustedes, mirando a Quirón, cuáles son los puntos de, digamos, puntos fuertes que podemos aprovechar en estas fases, de qué se trata, de qué nos habla y sé que les va a encantar. Entonces, cordialmente invitados, va a ser el sábado 9 de hoy en 15 días, va a ser online, entonces si estás en Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, México, puedes participar, que lo vamos a tener ahí. Bien, ahora vamos a hablar del signo Cáncer. Bueno, ¿quiénes son Géminis? Que estábamos hablando de Géminis. ¿Quiénes están por ahí con Géminis? Vamos a hablar un poquitico acerca de la energía de Cáncer. Cáncer, 3 tips para esta semana, lunes 27 hasta el domingo 3 de mayo. Primero, luna llena que te corresponde, en este caso en la casa 5. Es tu luna. La luna es el planeta regente de Cáncer. Entonces, cada vez que la luna se llena, para ti Cáncer es una oportunidad de llenarte, de crecer y de llenarte de qué? De lo que ofrece Tauro, porque el Sol está a 11 grados de Tauro desde la casa 11 para ti, trayendo beneficios a través de los demás, a través del vínculo. Cáncer, debes aprovechar antes del 1 de mayo para recibir este mes con el gusto y con los placeres. Vale la pena que Cáncer se compre algo que le guste o busque algo, un lugar, un espacio donde puedan ser ustedes, donde puedan divertirse. La luna llena en Escorpio en la casa 5 llama a la diversión. No todo es trabajo, sino también hay momentos de ocio. Eso está hablando la luna llena. 2. Cabe aclarar que vas a tener esta semana un pequeño desafío entre Marte y Júpiter. Marte y Júpiter están ahí como en diálogos. Llamémoslo diálogos para hacer agradable esta conversación. Diálogos donde la fuerza energética de la exigencia o a donde quiero llegar de mis metas, pues no se esté dando como yo quisiera. Cáncer, momento de negociar. No negociar con los demás, aprender a negociar contigo mismo. Tip número 3 que le viene muy bien. ¿Qué debes hacer esta semana o qué consejo habla también la astrología? Venus está en tu casa 12 haciendo un trabajo de introspección en el inconsciente. Si tienes a Venus en Géminis, en la casa 12, aprovecha. Aprovecha para reconciliarte con los temas del ayer, con los temas de, incluso, ¿por qué no decirlo? Sucesos, acontecimientos que de pronto todavía estén ahí divagando, estén por ahí pensamientos, ideas todavía que estén haciendo como lo suyo. Venus hace mucha introspección en la casa 12. Creo que lo peor que puedes hacer esta semana es quedarte callado, comerte eso. Sin embargo, hay un panorama muy favorable, muy favorable con la luna llena, porque es la luna de ustedes.
aunque no se está dando en su signo, es una luna que invita al gozo, es una luna que invita al disfrute del más allá. Aparte de las exigencias o aparte de que Cáncer es un signo que a veces siente que debe acaparar todo y que debe como que rescatar y ser el eje principal, pues esta luna llena los invita también a soltar un poquito el control y a permitirse fluir con la energía esencial de la casa 5 como niños. Hay muchas cosas que aunque nosotros quisiéramos resolver desde el adulto, pues sencillamente muchas veces nosotros ni resultamos resolviéndolas. Resulta la vida tampoco resolviendo, pero sí mostrándonos alternativas de cómo disfrutar acerca de ello. Típico de una luna llena en Escorpio. Si es una luna llena en Escorpio, quiere decir que está en caída, por ende, también a ustedes los invita a hacer un proceso de introspección para soltar el control de algo en lo que yo quiero poseer. Porque la casa 5 también es de poder, pues es la casa de Leo, es la casa del Sol, es donde yo quiero brillar. Y la luna hace una invitación a fluir un poco más allá de. ¿Quiénes son de signo Cáncer, ascendentes, soles o lunas que podamos tener aquí una referencia? Si de pronto los hay en el público, si de pronto tenemos a alguien de estos signos, sería maravilloso también que nos vaya contando en la lectura cómo se les va presentando estos espacios que tienen, ¿no? A ver, los leo por acá en TikTok. Dice Mariela, yo, ascendente Cáncer, por acá en YouTube. También conectan mucho con la energía de Cáncer, ascendente, así me siento. Mm, vengo en ese trabajo de introspección. Bueno, pues qué bueno porque esto se va a intensificar, sobre todo acercándonos al viernes 1 de mayo, que es donde más vamos a tener énfasis en este momento, ¿no? Vamos para Leo. Leo, 3 consejos que debes aplicar para esta semana, del lunes 27 hasta el domingo 3 de mayo. El primero es que ustedes son los segundos protagonistas de la luna llena. La luna llena se va a dar en el grado 11 de Escorpio en la casa 4. Obviamente recibe energía solar, que el planeta regente de Leo es el Sol, estando en la casa 10. Es un excelente momento para liberarse de todos los temas relacionados con las dudas, apegos relacionados con los dolores o relacionados con el ayer. Si todavía quedan cositas por ahí, Leo, pues esta luna llena está invitando a referenciar, está invitando a iniciar un proceso también de cambio y de transformación acerca de los asuntos 4. En los asuntos 4, ¿qué podemos encontrar? Mi seguridad. ¿Cómo está tu seguridad, Leo? ¿Como un león o como un gatito? Por ahí está. Segundo tema que deben aprovechar. Bueno, si el sol está en Tauro, en la casa 10, pues también es un momento de brillar con el éxito. También es un momento de brillar con la cúspide, también es un momento de brillar desde su propia luz. ¿Cómo es posible que un ascendente, un sol o una luna Leo no esté brillando desde su propio trono si tienen esa energía para hacerlo? Algo no se está haciendo bien. Entonces es un punto también de reflexión. Creo que aquí es donde ustedes van a encontrar mayor insight o mayor fuerza con este Marte, ¿verdad? Y Saturno que los apunta en la casa 9 como a cambiar quizás de filosofía de vida. 3. Aprovechar mucho la energía de Venus que está en la casa 11, conocer más gente, abrirse a más público. Es una invitación que hace finales de abril, principios de mayo, como que a salir un poquito más, estar más conectados con el público. Creo que este sol en la 10 está pidiendo escenario, está pidiendo diversión, está pidiendo autenticidad y está pidiendo reconocimiento. Tratándose de Leo hay que utilizar la palabra reconocimiento. Sin embargo, hay algo clave que debe tener Leo también. No se habla mucho porque ya pasó un poquito el tema, pero Plutón está siendo un gran referente en la casa 7, digamos que es el que sirve de puente en las relaciones de transformación hacia Urano y hacia los nuevos cambios que se puedan tener. Yo creo que esta es una etapa donde Leo, ascendentes, soles y lunas pueden hacer mucho, pueden hacer demasiado, pero esta luna llena de 11 grados en Escorpio, ahí en la casa 4, si no aprendemos a soltarnos del ayer, es muy difícil brillar con las cosas del hoy. Entonces, los Leo
que no se sientan o que no sientan esa energía o no sientan, no perciban esa fuerza, cerrando este mes de abril, iniciando el mes de mayo, vale la pena cuestionarse con ese Mercurio en la casa 9. ¿Estaré haciendo algo mal? ¿Qué no estoy haciendo bien? Porque a veces puedes estar haciendo, pero la pregunta es, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Estoy buscando, estoy leyendo el libro correcto? ¿Estoy haciéndolo de la mejor manera? ¿O estoy agarrando el camino más difícil y sobre todo el camino que no tiene nada que ver con lo que yo debo hacer o con lo que yo debo aterrizar? Entonces creo que es un momento de darse esa luz y esa claridad. La casa 4 nos lleva a soltar y a salir de ahí, de la raíz. Es importante hacerlo. Entonces, leones que todavía estén por ahí, manos a la obra para estos temas. ¿Quiénes son de signo sol ascendente, luna Leo, que les pueda venir bien esto, no? Mucho trabajo, ¿no? Para aquellos que no, falta más. Estaría por demás decir que hay muchos Leo que ya vienen haciendo su trabajo, muchos Leo que ya vienen haciendo su trabajo de introspección, que ya vienen haciendo su soltar, que claramente ya están en otro tema, no va a aplicar para todos. La mayoría de los leones también pueden estar teniendo un momento de mucho brillo por esta época. Depende, ¿no? El caso nunca va a ser el mismo para todos los signos. Vamos a mirar para Virgo. Virgo, 3 consejos para esta semana a partir del lunes 27 hasta el domingo 3 de mayo. Consejo número 1 es que tenemos la luna llena que corresponde en tu casa 3. ¿Qué está diciendo una luna llena en Escorpio en la casa 3 para Virgo? Asuntos de mentalidad, asuntos de documentos, asuntos de ponerme al día con la agenda. En la casa 3 es donde nosotros pensamos, proyectamos, creemos una cosa u otra que se puede manifestar en Tauro. Esta relación de la luna llena los invita a ser un poco más conscientes de aquellas emociones o aquellas nubulosas, típico de luna llena en Escorpio, que a lo mejor no se tienen tan claras en la 3 y vale la pena como darle la importancia a esto, Virgo. ¿Qué se te está saliendo por ahí de la agenda? Número 2, tip número 2 para Virgo, pues su planeta regente es Mercurio. Mercurio todavía está muy empoderado a finales de Aries, lo vamos a tener esta semanita y próximo a ingresar a Tauro. ¿Qué pasa o qué ofrece Tauro acá? Es una dinámica muy positiva porque va a estar haciendo unos aspectos de mucha fluidez para Virgo, invitándolo también a concretar las ideas, invitando también a hacer un trabajo de nuevas creencias, de nuevos paradigmas, ejemplos. A lo mejor Virgo estabas pensando hacer un viaje hacia algún lugar, hacia algún destino, resultes cambiando a última hora, como que haciendo muchos planes de último momento. Posiblemente estabas con tu agenda llena, pero a lo último terminas diciendo, no, mejor todo esto que venía planeando no, y lo vamos a hacer por este lado, como a última hora. Típico también de que Urano esté haciendo cambios en la zona de trabajo o en la zona de cómo nosotros nos manejamos y nos administramos ante el mundo o en situaciones colectivas o del mundo. Tip número 3. ¿Qué más yo veo en este mandala para Virgo? Algo muy positivo es el movimiento que está haciendo Venus en la casa 10, mostrándole distintas posibilidades de crecimiento. Venus en la casa 10 para Virgo lo invita, en este caso, a que tenga como esa serenidad también de poder vincularse con los placeres y disfrutar de ellos. ¿Qué quiere Venus en Géminis en la casa 10 para Virgo? Bueno, si esto lo he conseguido, pues lo voy a disfrutar. Lo voy a disfrutar, voy a darle valor, voy a darle aprecio, voy a leer este libro, voy a ir a este concierto, voy a ir aquí, voy a ir allá, voy a hacer esto. Virgo es un signo que le cuesta mucho trabajo abrirse a la diversión, abrirse como al mundo, abrirse como que el escenario perfecto para Virgo es o la casa 6, el trabajo, o la casa 9 o la casa 3. Casa 3 donde tendrán la luna llena, que esto le viene muy bien este viernes primero de mayo, reflejándoles y mostrándoles otra manera educativa y otra manera de apreciar el mundo a través de imágenes o a través de creencias distintas, lo cual le va a servir muchísimo para los ascendentes, sobre todo ascendentes en Virgo, soles o lunas en Virgo. ¿Quiénes son de este signo Virgo que lo puedan estar referenciando? Si hay en el público ascendentes, soles o luna,
Vamos a leer algunos mensajitos por aquí. Pasemos también para Libra. Libra. No, este color no se ve muy bien para Libra. Libra ya no está para esos colores. Libra, mira. Tres cosas que debes saber, tres tips para esta semana Libra. Primero, luna llena que se da en tu casa 2, casa de valores, casa de merecimientos, casa de recompensa. Libra sí que va a tener recompensas. Fíjense que es un signo que va a estar sintiendo la paga, sintiendo la correspondencia de lo que ha venido sembrando en tiempos atrás. Por lo general, cuando la luna llega acá, pues es lo que comúnmente a veces le llamamos o buena suerte o tú tan de buenas, ¿no? Que pasan o ocurren cosas imprevistas. Una luna llena que le permite también a Libra llenarse de conocimiento, llenarse de valor, llenarse de ideas. Me encanta esto porque Libra es un signo que está regido por Venus. Segundo tip, Venus está en Géminis en la casa 9, llenándolo de esa magia, llenándolo de esa autenticidad. Es un momento para Libra de gozo, es un momento para Libra de hacer caja, pero esta caja es muy benéfica. Tener el sol alumbrando la casa 8 que es tan oculta y teniendo un punto de reflejo con la luna llena en la casa 2 que es tan tangible y tan visible, pues es en efecto recibir la cosecha de algo que yo ya he venido labrando. Es un signo que va a sentir mucho la energía hasta el domingo 3 de mayo. Y tip número 3 para Libra en este caso, todo el arsenal de planetas que todavía está en Aries. La ventaja que tiene esto es que la conjunción de Quirón y de Mercurio le va permitiendo a Libra también depurarse y soltar aquellas relaciones que, pues que ya no iban. Yo conozco muchos Libra, ascendentes, soles, lunas Libra, que están en este proceso como de introspección. Aparte de lo que ya dijimos y aparte de lo que ya saben que la luna llena pues beneficia muchísimo en la casa 2 para ustedes, pues aparte de todos estos temas no hay que olvidar el rango principal que está haciendo, el efecto que está haciendo Urano y Plutón en los signos de aire, en la casa 5 y en la casa 9, lo cual también hace una invitación al disfrute. Libra también es un signo que le corresponde disfrutar, apreciar. Disfrutar no es irse de viaje a toda hora, disfrutar no es comprarse cosas, disfrutar no es eso, no. Disfrutar es tener la capacidad de poder parar, darme cuenta a mi alrededor qué es o cuál es mi mundo circundante y generar ese aprecio por la vida, ¿no? Venus en Libra, Urano, Venus en Géminis, Urano en Géminis, Plutón en Acuario, para ustedes los de Libra, es como tener un aire distinto, un ambiente diferente, como estar un poco más relacionado de la sustancia que a ustedes los hace tener creatividad, tener brillo, valerse por su propia esencia. Creo que hay demasiado que pueden aprovechar. Los leo por aquí, si de pronto hay ascendentes, soles y lunas libras. Aprovecho para leer sus comentarios, cómo se van sintiendo por acá en TikTok. Está Esfera, está Laura, yo, maestro, ascendente en Libra. Bueno, les hace ruido también el tema. ¿De qué están hablando? Dice por aquí una persona en Facebook. Estamos hablando del horóscopo a partir de el lunes 27 hasta el domingo 3 de mayo. Recordando que el día viernes 1 de mayo tendremos una luna llena a 11 grados en el signo de Escorpio, lo cual se vuelve como un foco principal. Escorpio. Tres tips, Escorpio, para ti. Son los protagonistas. Luna llena en ti a 11 grados de Escorpio en la casa 1. Bueno, Escorpio, momento de ocuparme de mí, de mi identidad, de mis cambios, de qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, qué voy a cambiar en mí físicamente, en cambios de look, qué vas a hacer, Escorpio, cómo quiero proyectarme y cómo me gusto más. Cuando la luna está allí hay dos alternativas. O nos dejamos caer en el eterno vacío de Escorpio, de la melancolía, o por el contrario, aprovecho esos temas, aprovecho estos momentos difíciles que esté pasando, ascendente solo luna Escorpio, para depurarme y transformar.
son los grandes transformadores, es el signo que más va a aprovechar esta semana. La luna llena abre el mes de mayo el día viernes primero. No se necesita que se llegue hasta allá. Ustedes, sobre todo los Escorpio, que son tan intuitivos, tan sensibles, pues muy desde el miércoles o jueves ya estarán sintiendo esta luna llena. Además, el Sol continúa invitando al frente, desde la casa 7, a trabajar con los demás, a trabajar con la otra persona, a trabajar con el partner. Tip número 2 que le beneficia muchísimo a Escorpio. Su planeta regente Marte sigue haciendo bellezas en Aries en las áreas de construcción, área que le fascina y le facilita además el trabajo e introspección que pueda estar haciendo Escorpio. Creo que Plutón también hace lo suyo en la casa 4, modificando y haciendo un arrastre quizás de las cosas positivas. Plutón en la casa 4 no es solamente soltar y soltar y soltar, no. Plutón también nos dice, mira, aquí hay un gran tesoro en las raíces, en el pasado, en los antepasados que tú no te estás dando cuenta. Entonces, si eres de signo Escorpio, ascendente en Escorpio o tienes la luna en Escorpio, pues haz ese trabajo de introspección. No todo lo pasado obligatoriamente tiene que ser malo. Hay cosas buenas. Ahí hay que hacer ese reciclaje de observarlo y mirarlo así. Tip número 3. Júpiter. Bueno, Júpiter es un planeta que ahora está haciendo muy buen aspecto a Escorpio para alimentarse también de cosas distintas. Próximamente estará en un trígono maravilloso después de la luna llena, haciendo este trabajo de merecimiento. Escorpio. Escorpio, Escorpio, es el signo que rige las pasiones y las profundidades y lo visceral y lo intenso. Si tú eres ascendente Sol Luna en Escorpio y ya sabemos que este 1 de mayo va a haber una luna llena en Escorpio a 11 grados, mira, que esta sea la semana de sacar tu brujo o tu bruja interior. Saca, conecta con esa chispa, conecta con ese gurú, con ese maestro, porque ahora más que nunca debes aprovechar tú esta luna llena que se está dando para que sean grandes protagonistas de una transformación radical, que es distinto a hacer que las cosas desaparezcan. No podemos borrar el pasado, pero sí podemos cambiar la forma de ver el pasado. Eso es clave para un signo como ustedes. De otra manera, pues esto se va a sentir muy pedregoso, se va a sentir muy movido, se va a sentir como muy luchado y se va a sentir, y cansa, obviamente. Cansa y aparte de cansar, pues también puede llegar de cansar a desgastar. Entonces, Escorpio, creo que es una semana donde el universo te invita a hacer un gran trabajo espiritual. Lunitas ascendentes y soles en Escorpio. Escorpios en el público ni pregunto, porque TikTok creo que está lleno de escorpiones. Hay bastantes escorpios en TikTok. Vamos a mirar para Sagitario. Sagitario, 3 consejos para esta semana del lunes 27 hasta el domingo 3 de mayo, empezando por el primero, que será tu luna llena, recibiendo el 1 de mayo en la casa 12, casa del inconsciente, área que nos habla de las sombras, área que nos habla de lo que tenemos oculto, área que nos habla de lo que yo no quiero que nadie vea de mí, pero que es lo primero que la gente ve de mí. Entonces, Sagitario, a veces no hay necesidad de esconder tanto la sombra porque sale por sí sola. Es una semana de ser muy espirituales a través de la meditación, a través de buscar un templo, a través de buscar un sitio, una sinagoga, un lugar donde no es tanto por el lugar físico, pero donde tú te puedas entregar en introspección para hacer cambios importantes de responsabilidad espiritual, ¿no? 2. Tu planeta regente Júpiter está muy bien posicionado para esta semana. Ya agarró mucha velocidad. Júpiter va a 1000 por hora. Estos 19 grados de Júpiter auspician un buen aterrizaje con la luna que se está asomando a tu signo. Porque después de la luna llena en Escorpio, tú eres el que cierra el mes de mayo. El 31 de mayo será la luna llena en tu signo Sagitario. Entonces tienes todo el mes, desde el 1 hasta el 31, todo el mes para un proceso espiritual que lo vas a llevar a la realidad, a la autenticidad de lo que muestra la luna llena ese 31 de mayo.
Y número 3, claramente, pues la actividad más fulminante que estás teniendo es todo el stellium que estamos viviendo en Aries, en la casa 5, lo cual para ti es un gran precursor de acción. Sagitario, si hay un momento en la vida o del año, coloquémoslo así para no ser tan drásticos de la vida, pero sí del año 2026, donde se requiere no bajar la guardia, sino estar en marcha y estar en función en pro de lo que te gusta y te apasiona y de tus propias metas, pues ese es este mes. Este mes de mayo, estas dos lunas llenas te ponen a trabajar in and out, casa 12 y casa 1, lo que yo no veo y lo que sí puedo ver. Es como hacer una recopilación, por así decirlo. Es como hacer también una gran saga o un gran trabajo. Yo me imagino si fuera de signo Sagitario, o yo lo haría así, ascendente en Sagitario o si fuera luna Sagitario, 15 días de mayo de trabajar la introspección, luna llena en el signo de Escorpio, casa 12, de trabajar como mi mundo espiritual, y del 15 de mayo al 31 de mayo, que va a ser o se va a formar la luna llena en ustedes, en Sagitario, cerrando el 31, pues haciendo o trayendo todo eso espiritual hacia la realidad. Es un mes muy movido. Creo que el signo más movido para mayo en cuanto a viajes de todo índole, viajes de forma de pensar y viajes y desplazamientos y demás, pues son ustedes. Próximamente también Júpiter está empujando esa energía de movimiento al cambio y a vivir otros escenarios. Qué mes tan bonito, ¿no? Es un mes de mayo que promete mucha espiritualidad para Sagitario, o le ofrece, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Le ofrece un ambiente de introspección donde ustedes puedan también reconciliarse o ser más conscientes de esas dos fuerzas energéticas que están acá. Bien, Sagitarios en el público, feliz sábado, gracias a sus comentarios, a sus mensajes, los que están acá en TikTok, en Instagram, en YouTube. Gracias también por a los nuevos suscriptores, contarles que nos reunimos todos los sábados para ver el horóscopo en vivo de la semana que viene y estar generando un punto o un comentario, tres. Casi siempre damos 3 tips para cada signo de poderlo vivir en esta oportunidad. Capricornio. Vamos como Capricornio. ¿Cómo recibe Capricornio esta luna llena? Tip número 1 para Capricornio. De los 3 tips que puede recibir, de los 3 consejos que hay para Capricornio, el número 1 es la luna llena, claramente que se da en su casa 11. ¡Wow, Capricornio! Bueno, esta combinación de la casa 11 es llenarse también de los demás, llenarse de la actividad con el otro, compartir. Esto habla una luna llena. Capricornio saca espacio para compartir con los demás, con el público, ser un poco más abierto, ¿no? Todo esto para aquellos Capricornios, ascendentes, soles o lunas Capricornios que están un poquito por allá escondidos, por allá metidos en la guarida, por allá en la montaña. No, la luna llena en Escorpio, en la casa 11, les muestra al público, les muestra a la gente y que es una bonita forma también de darse a conocer, compartir con los demás. Momento de salir de la cueva a los Capricornios que estén por allí. Número 2 para Capricornio, aprovecha, que vale la pena aprovechar lo que te gusta. Venus en la casa 6 en Géminis, alternativas, trabajo en equipo, nuevas conexiones, nuevos diálogos. Esto es muy bonito porque cuando Venus visita nuestra casa 6 para un signo que es tan pragmático y que es tan trabajador, tan disciplinado y que siempre está buscando como la perfección, pues Venus en la casa 6 también le da herramientas para que Capricornio pueda lograr sus metas de una forma disfrutable, disfrutar acerca del proceso, no tanto llegar. Y como tip número 3, evidentemente su planeta Saturno, hay que hablar de Saturno si hablamos de Capricornio, está en una posición bastante positiva en la casa 4 porque ya está alcanzando el grado 9, estará alcanzando el grado 10 a finales de esta semana, justo para recibir la luna llena, lo cual le hace un aspecto de movimiento forzado. Si la luna llena se da a 11 grados de Escorpio, en este caso la posición de Saturno a 9 grados de Aries, forma un aspecto astrológico que se llama quincuncio. Este quincuncio invita a los Capricornios a movilizarse en pro de avanzar, hacer movimientos y cambios en el hogar, en la familia, en temas que tengan que avanzar.
soluciones posibles. ¿Y por qué no decirlo? Inconvenientes que a veces se presentan para hallarle la solución y salir de un posible atore o de una posible situación que estaba confusa y se pone un poco más clara. Pero a veces para buscar esa claridad, en medio de buscar esa claridad, se tiene que dar un efecto incómodo. Y en esa incomodidad llega una claridad. Claro, al momento de vivir la incomodidad, como que Capricornio, ¿y por qué yo? ¿Y por qué me van a mover? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es aquello? Ya después de la incomodidad, ay, estoy mucho mejor. ¿Pero por qué te sientes mucho mejor? Porque pasaste por algo incómodo. Entonces, esta es la manera bonita de poder conectar o de hablar acerca de este aspecto astrológico que ofrece la luna llena a 11 grados de Escorpio, justo a su planeta Saturno, ¿no? En Aries, que es como muy sargento, como muy marcado allí. Creo que es un ambiente agradable, ¿no? Hasta dónde estoy dispuesto también a incomodarme o hasta dónde estoy dispuesto a que la vida me ofrezca un panorama de incomodidad sabiendo que es para mejorar, ¿no? ¿Qué dicen los Capricornios, ascendentes, soles o lunas Capricornios que estén por acá, que nos puedan acompañar este sábado? Bueno, vamos para Acuario. Vamos a mirar las energías para Acuario. Voy a anotar aquí 3 consejos que vienen muy bien para esta semana del lunes 27 hasta el domingo 3 de mayo. El primero, luna llena en Escorpio para Acuario se va a dar en la casa 10. Qué regalo tan bonito. La luna llena cuando ilumina nuestra casa 10, pues es la forma de ocupar y la forma de ver luz, una salida al final del túnel. Y esto sí que es a final del túnel, porque todo lo que tenga que ver con Escorpio es oscuro. El hecho de que la luna se llene de los rayos solares de lo 4 es la raíz, es la conexión con la tierra, con el aire, con los elementos, con todo lo que es vida, ¿no? Lo que significa y lo que encierra la palabra vida, mundo, ecosistema. Una luna llena que le dice, hey, es por acá, Acuario. Oportunidades, soluciones, manejos y alternativas distintas de vivir la vida también a nivel profesional. Mucha exigencia, claro. No se olviden que en el signo de Escorpio algo hay que reparar, algo hay que arreglar. Una luna llena en Escorpio, algo hay que hacer. No pasa desapercibido. Número 2 para Acuario. Ya la entrada plena de Urano hace digamos que un nivel de introspección, algo más fino para que ustedes puedan estar mucho más conectados con el conocimiento. Este aspecto le favorece mucho. Ya se ubicó, podemos decir que hasta esta semana la punta de la cometa cósmica, Plutón en tu signo, en este caso Neptuno en Aries y Urano en Géminis, ahora sí podemos decir que se está apuntando para que haya una finalidad. Tal parece que la vida le está diciendo a Acuario, todos los cambios que se han venido haciendo van a tener una muy buena paga, una muy buena recompensa, sobre todo en el sentido mental, ¿no? No tanto afuera, sino de manera interna. Y 3, clarísimamente, su planeta regente, su segundo planeta regente, que es Saturno. Saturno es un gran aterrizador de las ideas cuando está trabajando en conjunción con Neptuno, sobre todo en la casa 3, para Acuario. Es colocar la firma al documento, es ponerle más color a lo que de pronto no tenía tanto color y forma, es dar con la receta correcta, quizás no la perfecta, pero sí la que se deba hacer en el hoy, en el momento actual, y esto va a ayudar mucho a ascendentes, soles y luna a entender un poquito más de qué vienen todos estos cambios. Si bien no es que Saturno solucione el 100% sí por lo menos está marcando la pauta ya casi a 9 grados, un poquito 10, ya recorrió el primer decanato en Aries. Próximamente en los meses se estará perfeccionando entre los grados 10 a 15 y luego empezará su efecto retrógrado en Aries, terminando de repasar. Pero mientras esto llega al 1 de mayo, creo que es una semana más estable, si podemos utilizar esta palabra. Claro, con Plutón allí, Urano y como que decirle Acuario estable, pues puede ser ilusionarlo demasiado. Pero bueno, es como que podemos aterrizar un poquitico más con Saturno que ya va dejando un poquito a Neptuno, ¿no? Entonces va mostrando con mayor claridad de qué viene. No olvidemos también que este aspecto astrológico de conjunción Mercurio-Quirón, pues ha venido realizando lo suyo también en esta área. Entonces es muy positivo para Acuario.
Creo que ahora como que todo va teniendo un fin, va teniendo una idea más clara, quizás. Yo sé, no es fácil tener Plutón allí, pero esto viene, pinta bueno para Acuario. La tarea a veces no es tan fácil, ¿no? Cuando se tiene una tarea tan colectiva, se tiene una tarea de mucha introspección y de mucho cambio, pues a veces no es como tan fácil aterrizarlo. Yo creo que esto para un signo que venía tan abierto, que venía tan libre como lo era Acuario, pues ha sido toda una tarea, ¿no? Acuario que vivía como al momento, al destajo, a lo que hay para hoy. Muchos Acuario venían viviendo como así años atrás. El mañana es el mañana. Y resulta que ese mañana llegó y lo ven cerca y dicen, wow, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? A veces ese juicio golpea. Y vamos para nuestros queridos Piscis, nuestra querida Piscis, ascendentes, soles y lunas. Tres consejos que vale la pena aplicar esta semana del lunes 27 hasta el domingo 3, teniendo en cuenta que recibimos el viernes 1 de mayo una luna llena que en el caso tuyo se dará en la casa 9. Piscis, ¿qué está diciendo esta luna llena recibiendo el mes de mayo en la 9? Estudiar. Esto tiene nombre propio. Cuando la luna se llena en Escorpio nos está diciendo aquí este vacío que no se veía, Escorpio, esto que faltaba, faltante típico de Escorpio, y la luna se ubica en un punto de necesidad recibiendo los rayos solares desde la casa 3 de Tauro, está diciendo momento de activar el conocimiento. ¿Qué será lo que tiene que aprender Piscis? ¿Qué será lo que esa luna llena le está diciendo a soles ascendentes y Piscis? Hey, aquí hay que llenar esto y esto está vacío y cómo lo vamos a llenar. Soy la luna llena en Escorpio, aquí en la casa 9, el sol está en la 3, de la 3 vienen los rayos solares para la 9, la filosofía de vida, el estudio, el conocimiento, el aprendizaje, la vocación. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Piscis, hazte esa pregunta. ¿Qué debo estudiar? ¿Qué debo aprender? Literal, de libro, de disciplina, de doctrina. ¿Cuál es ese vacío que si yo lo lleno, me sirve, me catapulta para puntos suspensivos? Tip número 2. Eso fue muy claro para Piscis. Hay Piscis que a veces se nos hacen los que no. Bueno, número 2. ¿Qué me gusta? Venus en Géminis. Venus en Géminis en la casa 4 para Piscis lo está llevando a conectar con la belleza del pasado, la belleza de los ancestros, la riqueza de lo que puede otorgar el ayer, Urano que está cambiándolo todo allí en la casa 4 y creo que ahora hay unos cambios y unos movimientos que al momento que ocurra esto, pues no es tan agradable. Recordemos que a ningún signo del zodiaco nos gusta que nos saquen de nuestra zona de confort. Eso es humano. ¿Cuál es la propuesta que tiene Venus y Urano? Son cambios para mejorar. Entonces, cuando nosotros tenemos esa grabación aquí en nuestra psique de que esto que me está ocurriendo inevitablemente es para estar mejor, pues de esa manera podemos negociar. Piscis, atreverse a negociar con ese, a ver el vaso medio lleno, aprender a ver el vaso medio lleno para que no se sienta tanto el uranazo. Tip número 3. Tu planeta regente en conjunción con Saturno, que ya no está tan pegadito, ¿de qué nos habla? Aterrizaje. Ya pasó la conjunción de Saturno-Neptuno en el grado 0 de Aries. Eso ya fue cosa del ayer. Ahora Saturno sigue avanzando y como que mira a Piscis y le dices, hello, como la canción. It's me that looking for, algo así. Como que, ¿qué pasó, Piscis? Vámonos. No, no te quedes atrás. Algo así, un punto y un nivel de exigencia para aterrizar los proyectos, las ideas. Yo creo que si unimos lo que está pasándole a Piscis el 1 de mayo con la luna llena en la casa 9 a 11 grados de Escorpio, reflejando un punto de aprendizaje para llenar un vacío que no se tiene y la relación de lo que yo puedo hacer con los cambios en mi forma de pensar, la relación y el valor que le puedo dar a mi vida en la construcción que está pasando en mi mundo actual, más Saturno que me dice, arranquemos, no te detengas porque ahí estamos con el acelerador, pues creo que todo está muy puntual. Piscis, hay algo que debes realizar en este mes de mayo. Aprovecha estos últimos días
del mes de abril para que muy el 1 de mayo, viernes 1 de mayo, de luna llena en tu casa 9, digas, sí, debo moverme hacia este lado. Esto es lo que debo aprender, esto me va a mover aquí y ser como muy estratega, ¿no? Ser como muy estratégicos. La casa 2 no es solamente dinero, la casa 2 no es solamente autoestima, en la casa 2 también se rige la estrategia y ahí está Saturno, ahí está Marte, el ABC de las cosas, ¿no? También hay que ver esto, ¿no? Que la casa 2 es el ABC. Observemos cómo muchas veces sesgamos la casa 2 a los temas materiales. Pero claro, los temas materiales son cuantitativos, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4, ¿cómo es el ABC del desarrollo de un programa, de un proyecto, de un plan que yo quiero hacer en mi vida? Tiene que tener un ABC. ¿Será que si no conozco el ABC debo aprender algo o de cómo se hace ese ABC? Por ahí va, Piscis. Las fichas están puestas, las fichas del rompecabezas están ahí, ¿sí? La figura tú ya la conoces porque eres Piscis y ya todos los planetas pasaron por Piscis, ya hubo eclipses por Piscis, entonces Piscis ya conoce cuál es la forma del rompecabezas. ¿Qué hay que hacer? Pues ahí está Marte y Saturno, armarlo. Y Venus en Géminis en la casa 4 dice, ármalo con amor, con cariño, con su avena y su pitillo y verá que le sacas provecho. Bueno, creo que hay bastantes, yo sé que hay muchos Piscis en el canal de YouTube porque en las estadísticas el ranking es más de Piscis. Gracias por eso, hay muchos piscianos, de hecho son los que más comparten los videos, son los que más interactúan. Esto es lo que dicen las estadísticas de las redes sociales. Yo les comparto acá. Bueno, una semana bastante intensa, una semana movida. Yo creo que hace rato no teníamos una semana como esta. Hace rato no cortábamos en este caso, no teníamos un cierre de mes para recibir, no teníamos un cierre de mes para recibir mayo. Calculen ustedes, como les decía al inicio, 2 lunas llenas en este mes. Poderoso este tema de 2 lunas llenas. Urano ya de pleno, Venus está en Géminis, hay alternativas, hay momentos, hay que hacer. El mismo universo nos está mostrando cambios de paradigmas, hay otra forma de vivir, muchas cosas están pasando a nivel planeta, a nivel mundo. Pues, estar haciendo lo mismo y quedarnos quietos, yo creo que no es por ahí. Claramente algo hay que mover. Y en medio de que vamos arriesgando y en esa prueba conjunta, ¿verdad? Como humanidad, pues creo que es la salida. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los invito a una clase, los que están en la membresía. Recuerden que hoy sábado 25 tenemos clase a los que están en la membresía Astrólogo, los que todavía no están. Los invito a que se suscriban a la membresía y a partir de ahora pueden entrar también. Hoy tenemos una clase que vamos a aprovechar demasiado con algunos de los temas de la luna llena, también estos vacíos que estuvimos hablando. Para saber y tener como más énfasis acerca de la luna llena en Escorpio que se viene a 11 graditos, calculen ustedes, 11. Pues de eso estaremos hablando en la clase. Los invito porque vamos a estar ahora a los demás que no están en la membresía. Gracias a todos los que están escribiendo aquí en sus mensajes, en TikTok, en Instagram, en YouTube. Gracias también por ser parte del canal, a los nuevos suscriptores. Muy seguramente nos vemos mañana domingo con el grande de la astrología, hablando de algunos de nuestros